Un saludo a todos los que tienen la oportunidad de eh, encontrarse con este video para introducirse en el mundo de la teología. Em, Son aspectos fundamentales los que vamos a tratar aquí. No es un curso netamente de teología, por lo cual veremos solamente algunos aspectos resaltantes a tener en cuenta sobre esta área de estudio. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en conocer lo que son aspectos fundamentales, repito. Vamos a entrar en contenido. Y introducción a la teología católica. La fe busca entender, y eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Nuestra fe no está separada de la luz natural de la razón que Dios ha otorgado al ser humano. ¿Qué es la teología? Para San Anselmo, la definición de teología va a ser precisamente esta: la fe que busca entender, que busca comprender los misterios. ¿Los misterios de quién? De Dios. Ahora bien, normalmente diríamos que teo es Dios y logía viene de una palabra logos en griego que significa precisamente tratado, conocimiento. Y para estos efectos sería el conocimiento sobre Dios o el conocimiento de Dios. Pero aquí no vamos a tomar a Dios con pincitas porque no lo podemos hacer. Dios es superior al plano de la naturaleza y nosotros somos seres naturales. Conocemos solo cuanto vemos y cuanto tocamos. Entonces, en ese sentido, lo que podemos conocer de Dios y estudiar de Dios es aquello que Él mismo nos ha revelado, no es otra cosa. Dios mismo se ha revelado al ser humano. Y como fuente de esa revelación vamos a tomar las Sagradas Escrituras y lo que la historia de la salvación nos dice o nos cuenta y nos transmite hasta el día de hoy. Santo Tomás de Aquino fue más directo, llamó la teología, la llamó la ciencia de Dios. Pero ojo, no es una ciencia donde ponemos a Dios en un laboratorio, recalco. No es un objeto o un sujeto que podemos estudiar con microscopio, sino que, repito, Dios trasciende la naturaleza, está por encima y por lo tanto conocemos solo aquello que Él mismo ha revelado al ser humano. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Algunos los llamarán lugares teológicos. Son los materiales de construcción de nuestra fe. Las fuentes de la teología son aquellas precisamente que sostienen la fe cristiana católica. Sagrada Escritura es el alma de la teología, la tradición es la palabra transmitida o el mensaje del Evangelio transmitido vivamente de persona a persona, y el magisterio es el que interpreta el auténtico mensaje de la salvación. Diremos entonces que el magisterio es el custodio del recinto donde se ha depositado la fe, del depósito de la fe. Algún mapa sobre las ramas de la teología que debemos tener en cuenta es el siguiente, porque la teología tiene sus fuentes de estudio, pero también tiene sus ramificaciones de estudio, todas las cuales beben de las mismas fuentes, que son, recalco, Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Entonces, encontramos primero la teología fundamental o teología dogmática, que precisamente establece los fundamentos esenciales de la fe. En ella encontraremos el misterio de la Trinidad, la reflexión sobre la cristología, la soteriología, que es el misterio de la salvación, neumatología, que es el tratado sobre el Espíritu Santo, antropología y la mariología. La mariología, ¿qué es? No es, podemos caer en un error y lo primero que debemos entender es que no se trata de estudiar o de hablar sobre las manifestaciones marianas en cuanto que hay diferentes advocaciones. Aquí al centro no son las advocaciones marianas, es el misterio de la fe que Dios mismo ha obrado en María.
Ese es el centro de la Mariología, el misterio de la fe o el misterio de la salvación que Dios ha obrado a través de María y ha dispuesto como puerta de entrada para la salvación misma, para Cristo. La teología de la celebración y la acción, y hemos designado así este apartado para hablar sobre algunos elementos que hablan de qué es lo que celebramos y cómo actuamos. Es decir, existe una rama de la teología que custodia la liturgia, los sacramentos, los ritos sagrados de nuestra fe que es celebrada. También hay una rama de la teología que llamaremos teología moral, que es la vida en Cristo. Incluye la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente aquella rama de la teología que pretende ordenar los actos humanos a una visión, a la visión amorosa de Dios, como una bienaventuranza verdadera y plena. Es decir, es aquella rama que busca precisamente que el ser humano, el creyente, ordene todas sus acciones en orden a la salvación o con motivo de la salvación. Entendemos algunos elementos de teología que toman y son estudiados desde la parte histórica, porque sabemos que cuando hablamos de tradición son aquellas costumbres, pero no son costumbres de superficiales, son costumbres que nos ayudan a profundizar nuestras prácticas de fe o a comprenderla mejor. Una costumbre eh, teológica o, por así decirlo, de alguna manera, que cabe más la palabra propia sería una tradición. La palabra propia sería tradición. Una tradición dentro de la iglesia es precisamente imponer las manos. ¿Y cuándo se imponen las manos? Cuando se celebra un sacramento y se transmite una gracia especial. Y se transmite una gracia especial con la imposición de manos también cuando se ordena un sacerdote en cualquiera de los grados del sacerdocio. Y lo podemos ver fácilmente en Hechos de los Apóstoles, cuando, por ejemplo, Pablo y Bernabé van a ser enviados a la predicación de la palabra, se le imponen las manos. Y es esto una tradición, es decir, una costumbre, pero no es superficial, sino que es profunda y está cargada de significado. Aparte de ello, transmite una gracia efectivamente. Entonces, cuando hablamos de tradición en la iglesia, no hablamos de costumbres superficiales, sino de elementos que perduran en el tiempo y que forman parte de nuestra fe en cuanto a su expresión y también parte fundamental para comprenderla. Desde la parte de la historia de la iglesia y la patrología, encontraremos cómo ha evolucionado la experiencia de la fe de las primeras comunidades cristianas durante el tiempo, cómo se van manifestando según cada una de las etapas históricas, cómo va también a influir la fe o la práctica, la forma en la que actúan la cristiandad o el cristiano en cada una de las etapas de la historia. Encontramos también la teología pastoral, que es aquella rama de la teología que busca no solamente comprender los misterios de la fe, sino que se pregunta por qué es lo que puedo hacer a partir de mi contexto social y de mi actual momento histórico. ¿Cómo puedo formular estrategias para evangelizar y para continuar propagando el reino de Dios? Junto a ella se encuentra la misionología, que es precisamente ese mismo fundamento, ir a los campos de misión para anunciar el reino de Dios. Y encontramos también el derecho canónico, donde se establecen las normas y la jurisprudencia de la Iglesia. Como conclusión, la teología no es un saber para eruditos, sino un servicio para vivir una fe más madura, una fe que ha crecido, que ha echado raíces, que distingue los errores de cada una de las personas
por encima de la persona. O mejor dicho, una cosa es afirmar que somos pecadores y distinguir la gran dignidad de seres humanos que Dios nos ha dado y la ha enaltecido al hacernos sus hijos, de aquello que es pecado, de aquellos actos concretos que llamaremos pecado y que atentan contra la gracia de Dios. Es decir, que una persona que ha madurado en su fe sabe denunciar el error sin atentar contra la dignidad de la persona. Su centro no es un libro, es decir, el centro de la teología no es un libro como un manual de pasos que hay que cumplir. Si bien nos aconseja algunas actitudes que son excelentísimas para la vida cristiana, también es cierto tener en cuenta que todo esto se iría abajo si quitamos o apartamos la mirada de aquel que sí es el centro de la vida cristiana, que es Jesucristo. La teología debe brotar de la vida de fe, vivida como un encuentro con Jesús. Es decir, es un elemento o es un área de nuestra vida cristiana, por así decirlo, que nos debe llevar cada día más a Jesucristo. Y quien se preocupa por aprender algo sobre estos elementos, es importante también que los dé a conocer, pero más que como una materia de estudio, como un conjunto de ideas eruditas, con su experiencia de fe. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a cualquier comentario que pueda ayudar a nutrir estos breves espacios.